Buenas tardes, soy Raúl Ramos, soy profesor en el área de Inteligencia Artificial, Analítica de Datos en la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas. Y tengo aquí un conjunto de preguntas por parte de la Cámara de Comercio, que son el objeto de esta entrevista. Bueno, he reorganizado un poquito las preguntas porque me parecían que así tienen un orden un poquito más lógico para hilar el discurso. Entonces, bueno, voy a empezar un poquito lo que es definir o tratando de definir inteligencia artificial. El término inteligencia artificial es algo que se creó por ahí a finales de los años 50 y es un término que a lo largo del tiempo ha englobado un conjunto de técnicas distintas en cada momento. En los años finales de los años 90 estaba más orientado, estaba más asociado con lo que eran los sistemas expertos, que bueno, esos llegaron a un cierto punto de tipos de problemas que querían resolver. A día de hoy el término inteligencia artificial, por lo menos desde la perspectiva técnica, académica, está más asociado a las técnicas basadas en Machine Learning, que ahora cuento un poquito lo que es Machine Learning. De todas formas, el término en sí es como muy amplio y distintas personas tienen distintas percepciones de lo que puede ser inteligencia artificial, por la razón que sea, porque lo han escuchado en la prensa, de sus colegas, han visto alguna aplicación que la asocian con inteligencia artificial. Entonces, no es que haya una definición amplia, estándar y consensuada de inteligencia artificial. Si vais a Wikipedia, la definición que tiene Wikipedia de inteligencia artificial es básicamente el hecho de tener máquinas que realicen funciones que los humanos asociamos a otras mentes humanas. Y en fin, ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde sumar o restar, con lo cual a lo mejor uno considera que una calculadora tiene inteligencia artificial, porque sumar y restar son operaciones que hacen las personas, que hacemos las personas, no son cosas que existen en la naturaleza, o resolver problemas más o menos complejos, ¿no? Entonces, yo no me ataría mucho a lo que es una definición muy estricta de lo que es inteligencia artificial. Lo que sí que quiero distinguir, hablando un poco de los mitos que hay frente a la inteligencia artificial, yo sí quiero distinguir lo que se denomina como inteligencia artificial general, que es lo que vemos en las películas de ciencia ficción, máquinas haciendo cosas como haríamos las personas, cualquiera de las cosas que sea, y el término de inteligencia artificial restringida, que es lo que estamos haciendo hoy en día técnicamente, que es resolución de problemas concretos con técnicas computacionales, matemáticas, estadísticas que conocemos a día de hoy. También para ponerlo en perspectiva, porque el término inteligencia artificial es atractivo, tiene un punto sexy, nos ha abierto muchas puertas. Yo llevo muchos años trabajando en esto y antes no se hablaba tanto y es cierto que abre más puertas que si le llamáramos a lo mejor analítica de datos basada o analítica basada analítica basada en evidencia generada desde los datos, que es en realidad lo que estamos haciendo, pero no tiene un nombre tan sexy, ¿no? Entonces, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Sus partes buenas es que nos abre muchas puertas, sus partes no tan buenas es que genera una serie de expectativas que no son las que son, ¿no? Entonces esto al final, y ahora vamos a hablar un poquito de Machine Learning, pero al final esto es un conjunto de tecnologías que nos permiten hacer una serie de cosas. Y esas tecnologías hay algunas que son más nuevas y otras que son menos nuevas. Y esas tecnologías podrán ayudarnos a hacer ciertas cosas en tanto en cuanto las conozcamos y las manejemos, como cualquier otra tecnología que ha surgido en la historia de la humanidad, ¿no? Quitando cualquier tipo de misticismo. Entonces, incluso el término inteligencia artificial no me gusta mucho usarlo técnicamente cuando estamos, por ejemplo, en un proyecto. Lo uso al principio, a veces pues para tratar de percibir un poco qué es lo que las otras personas, o entender un poco qué es lo que las otras personas piensan de inteligencia artificial, pero es un término que, dicho así, sin contexto, alude a cosas que no son realistas, ¿no? El concepto de inteligencia artificial general evoca máquinas, robots, etcétera, haciendo cosas que a día de hoy
no sabemos construir máquinas que hacen esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial restringida, que es resolver problemas concretos con datos y técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales, ¿no? Incluso el hecho de que las máquinas aprenden, el propio término de machine learning, que se refiere sobre todo a la capacidad de generar modelos con capacidad de hacer algún tipo de predicción, sea más o menos acertada, pero algún tipo de predicción. En realidad las máquinas no aprenden, los humanos aprendemos y hay una intencionalidad. Las máquinas se calibran, las máquinas en el fondo ejecutan algoritmos que se calibran con los datos. Y si nosotros nos equivocamos en cualquier parte de ese proceso, eso es una cadena de producción, como la hay en muchos otros sectores de la industria, si nos equivocamos en cualquiera de las partes que componen esa cadena de producción, en escoger los datos, en escoger los computadores que necesitamos para calibrar los algoritmos, si nos equivocamos en cualquiera de esas partes, lo que resulta pues no va a ser apropiado o no nos va a servir lo mismo, pero igual que cualquier otro tipo de tecnología o incluso de industria, ¿no? Entonces, ejemplos de aplicaciones que usan inteligencia artificial en este sentido restringido, ¿no? Que se han desarrollado modelos que, dada una entrada, emiten una salida. Por ejemplo, dada una entrada puede ser una imagen, como la imagen que recoge el celular con la cámara, emite una salida que a lo mejor es dónde están los rostros dentro de esa imagen. Esa es una aplicación que usa técnicas de machine learning que podemos considerar que están incluidas dentro de lo que es inteligencia artificial hoy en día. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, de procesamiento de señal. Una señal puede ser un sensor IoT que está en cualquier aparato, dentro de una fábrica, por ejemplo, dentro de un carro, y a lo mejor está detectando anomalías de funcionamiento. Hay un modelo entrenado con datos de machine learning, etcétera, que dada una entrada, la señal de un sensor en una cadena de fabricación, emite una salida. ¿Hay o no hay una anomalía, ¿no? En realidad, cuando estamos hablando de machine learning, estamos hablando de modelos calibrados con datos para emitir un tipo de predicción. Nosotros somos los que tenemos que definir qué tarea queremos resolver con machine learning, qué tipo de predicción queremos generar, con qué tipo de datos calibramos los datos, cómo medimos el desempeño de esos modelos, etcétera, ¿no? Esto ha sido un poco a modo de introducción. Siguiente pregunta. Aún hay mucho desconocimiento sobre la adecuada explotación de la inteligencia artificial y las tecnologías en general, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Efectivamente, sí es cierto que muchas de estas tecnologías, aunque se conocen desde hace bastante tiempo, por ejemplo, las redes de neuronas artificiales se conocen desde hace bastante tiempo, bueno, desde los años 50 o 60, se usaron un poco en los 90, se dejaron de usar y ahora se están usando más porque se conoce un poquito mejor cómo usarlas, qué tipo de problemas a lo mejor matemáticos tienen. Sí es cierto que muchas de estas técnicas han pegado un salto que a lo mejor hace 5 años, 6, 10 años no se sospechaba que iba a ser de la magnitud que ha sido, ¿no? Que aún así, también para poner en contexto, estamos usando muchas técnicas basadas en redes de neuronas artificiales, que puede parecer que imitamos las redes de neuronas biológicas, pero en realidad no es así, ¿eh? Estamos usando un modelo súper simplificado de lo que es una neurona biológica, pero miles, si se puede cuantificar, ¿no? Miles de veces simplificado. Las redes más grandes que estamos entrenando hoy en día y que estamos usando para, por ejemplo, detección de objetos en imágenes, son redes, o por ejemplo, traducción de texto, por ejemplo, que también se usan este tipo de redes. Son redes que tienen a lo mejor 200 o 300 millones de neuronas artificiales, que ya cada neurona en sí es una simplificación súper grande de lo que es una neurona biológica. Y un poco para ponerlo en comparación, la mosca de la fruta tiene del orden de 100 y pico mil neuronas y tiene del orden de entre 100 y 200 millones de conexiones. Las redes que estamos usando ahora, lo he dicho mal, las redes que estamos usando ahora tienen del orden de 200 millones de conexiones, no de neuronas artificiales. Entonces,
estamos haciendo cosas que son mucho más sencillas, estamos ensamblando sistemas con el cómputo más avanzado que tenemos hoy en día, que no alcanzan ni siquiera la complejidad del cerebro de una mosca, ¿no? Y aún así estamos haciendo cosas muy interesantes. Entonces, como son técnicas muy nuevas, en general, y nos estamos dando cuenta además que esto lo que está provocando, que me parece una consecuencia, un producto muy, muy útil, una respuesta muy útil, es que la gente se ha dado cuenta de que sus datos tienen valor. Y a veces son datos que resulta que tenían las empresas desde hace tiempo, que los han ido acumulando y ahora se dan cuenta que pueden tener un valor potencial. A veces también son datos que son verdaderamente nuevos porque hay más sistemas, más sensores, más cosas, redes sociales, hay, en fin, más interacción, con lo cual son datos verdaderamente nuevos y las organizaciones se están dando cuenta del valor que tienen esos datos. Ahora, a día de hoy, en la mayoría de las verticales de actividad industrial, científica, etcétera, a día de hoy todavía no se conoce muy bien en qué ámbito y de qué manera estas técnicas de machine learning, analítica de datos, etcétera, por ir dejando de usar el término inteligencia artificial, todavía no se sabe muy bien cómo usarlas y en qué parte del negocio usarlas, ¿no? Y esto, la forma que estamos abordando este tipo de retos, esto es un proceso mayormente de prueba y error. Es un proceso que se tiene que hacer juntando equipos de expertos en técnicas de analítica de datos y equipos y gente experta del dominio, ¿no? Para ir identificando potenciales casos, ¿no? Pues aquí en esta empresa de transporte, pues a lo mejor en la parte logística podemos predecir no sé qué, se hace el experimento, capturamos datos, se empiezan a hacer modelos y se empieza a entender si eso está produciendo niveles de predictividad aprovechables por el negocio, ¿no? Y si no lo hace, pues empezamos a entender por qué, ¿no? Pero eso es básicamente un esfuerzo, una aproximación de prueba y error. Entonces, entiendo que las organizaciones, y eso está sucediendo poco a poco, van construyendo poco a poco equipos que van explorando distintas áreas de la actividad de una empresa, de una organización, para ir generando evidencia basada en los datos de qué partes pueden ser más, en qué partes se pueden aprovechar mejor los datos, ¿no? Fijaos que el hecho de que tengamos un modelo predictivo para algo, por ejemplo, para predecir cuál es el siguiente producto que va a comprar un cliente, que tengamos un nivel de acierto en eso, por ejemplo, el del 87% de acierto, eso no quiere decir necesariamente que eso nos vaya a dar un retorno de la inversión. Entonces, el cómo se usan los modelos de Machine Learning, incluso una vez que los tenemos predictivos de la tarea que hayamos definido, cómo se usan en el negocio y en qué modo se pueden aprovechar en el negocio, es algo que también hay que medir, ¿no? Por ejemplo, un modelo que prediga cuál es el siguiente punto en una página web que un usuario va a pinchar, con que acierta a lo mejor el 6 o el 7% de veces, es aprovechable desde una perspectiva de negocio, porque se puede hacer el proyecto de modificar recomendaciones, página web, etcétera, y con lo que pinchan los usuarios que pinchan, aunque se acierte poco, pues eso ya produce un beneficio, pero en otros contextos, a lo mejor hasta que no se llegue a niveles de acierto mucho mayores, a lo mejor no produce un beneficio, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que calibrarlas y entenderlas experimentalmente, ¿no? Es decir, hay que plantear, tenemos estos datos de la organización, vamos a generar este tipo de modelo, vamos a generar estas predicciones y vamos a usar estas predicciones en este caso de uso del negocio. Vamos a medir los distintos elementos que nos van dando y si al final logramos tener un beneficio o no, y si no lo tenemos, pues vayamos analizando hacia atrás en qué partes deberíamos de ir mejorando para tener ese beneficio. Necesitamos más datos, necesitamos datos más variados, necesitamos modelos más complejos, necesitamos métricas de negocio distintas, en fin. Entonces, la aproximación, esto no es un producto cerrado, toma, yo te doy un modelo que te predice tal cosa, esto es una aproximación mayormente experimental y gradual. Y así es como funciona en la mayor parte de las ocasiones los proyectos que tienen verdaderamente éxito, ¿no?
Casos o productos que hayan sido llamativos para mí en el uso de inteligencia artificial. Bueno, lo que son, en general, en cualquier contexto en el cual hay un conjunto de datos que no han sido explotados y hay un proceso en el cual somos capaces, pues porque hablamos con el experto del dominio, por ejemplo, en proyectos financieros, pues hablamos con los dealers o con los que toman las decisiones en las inversiones. En un buen proceso racional, muy interactivo, muy honesto de decir, de saber, de tratar de descubrir dónde nos hemos equivocado, ¿no? Suele funcionar bien, ¿no? Entonces hay casos llamativos, hay casos llamativos en el sentido de que son vistosos, sobre todo todo lo que es con imágenes suele ser vistoso, ¿no? Incluso estos modelos generativos, ¿no? Que inventan rostros muy realistas, pero que no son de nadie, son rostros inventados. Es llamativo, pero a mí me da más motivación el pensar en casos llamativos que en el sentido en que haya sido útiles, ¿no? Y casos que hayan sido útiles hemos tenido en muchos sectores, ¿no? En finanzas, en transporte, en imagen médica y sobre todo yo he quedado siempre más satisfecho de los proyectos en los cuales se ha generado un buen equipo interdisciplinar, que no es fácil, y ese ciclo de experimentación, aprendizaje conjunto, de qué funciona, qué no funciona, cuáles modelos, cuáles técnicas de Machine Learning funcionan mejor o peor, ha sido, en esos casos ha sido donde yo me he sentido más orgulloso más satisfecho de los resultados obtenidos, ¿no? Que a veces no es nada espectacular, no es una imagen tan bonita sino simplemente un resultado muy concreto y muy aplicable, ¿no? Entonces, siguiente pregunta. ¿No es una amenaza la IA teniendo en cuenta que son los seres humanos los que producen artefactos que la contienen y por eso no son perfectos? Bueno, aquí insisto un poco lo anterior. Estos son un conjunto de técnicas relativamente nuevas, huyendo de cualquier mitificación y cualquier aspecto relacionado con la ciencia ficción. Estos son conjuntos de analítica de datos basados en evidencia generada de los propios datos, en fin. Con lo cual, es un conjunto de tecnologías nuevas. Habrá ciertos campos en los cuales sean más aprovechables que en otros campos y habrá ciertos campos que sean transformados de mayor manera que otros campos. Eso lo estamos descubriendo y son herramientas al servicio de las personas, al servicio de los profesionales. Por tanto, la amenaza de la IA es una amenaza tan grande o tan relativa como puede ser cualquier otra tecnología anterior que ha habido, ¿no? De hecho, yo pienso que ha sido más disruptiva en el sentido de que nos ha afectado mucho más a las vidas de todos la llegada del computador personal o la llegada de Internet o de las comunicaciones inalámbricas, las comunicaciones celulares, de lo que seguramente pueda ser la inteligencia artificial todavía por unos años. Porque en el caso de los computadores, Internet, las comunicaciones inalámbricas, la aplicación era muy inmediata, era muy claro para qué lo queríamos, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial todavía hay muchos casos en los cuales no sabemos cómo usarla en distintos campos de aplicación ni siquiera sabemos si será útil, ¿no? Entonces, yo trataría siempre de quitar de la mesa estos argumentos tremendistas, ¿no? Es que nos va a quitar los trabajos. Bueno, como cualquier otra tecnología, habrá trabajos que puedan explotar mejor esa tecnología, con lo cual se transformarán probablemente estos trabajos y los profesionales implicados en esas áreas pues tendrán seguramente que aprender a usar estas nuevas tecnologías y si no aprenden pues seguramente se queden atrás, pero no es sustancialmente diferente de lo que ha sucedido muchas veces en la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que son básicos en la IA la creación, calibración e interpretación? Vale, pues precisamente por todo esto, porque esto es en el fondo un proceso de ingeniería. Son datos, modelos, estadística y cómputo. Y si nos equivocamos, y esto es un proceso de ingeniería, si nos equivocamos en cualquiera de los pasos, estamos ensamblando algo, y si nos equivocamos en alguna de las piezas que nosotros construimos para armar una solución basada en técnicas de Machine Learning para un problema concreto, entonces eso no va a funcionar bien, ¿no? Entonces,
depende de nosotros, es decir, los sistemas van a funcionar que generemos basados en estas técnicas, estos sistemas van a funcionar tan bien o tan mal como nosotros seamos capaces de controlar ese proceso de construcción. Entonces, eso depende fundamentalmente de las capacidades que uno construye personalmente o junto con el equipo de trabajo. Pero insisto, esto es como en casi cualquier disciplina de la ciencia y tecnología. Gente que sabe manejar las tecnologías es la que puede armarlas para solucionar problemas. Entonces, más allá de cualquier misticismo, de cualquier analogía con cualquier concepto de ciencia ficción, esto es un proceso de ingeniería que se basa en la calibración de modelos basada en datos, métricas, etc., ¿no? Bien, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, ya hablé un poquito de Machine Learning. Machine Learning es el conjunto de técnicas que hoy en día se consideran que forman la mayor parte de lo que está asociado a inteligencia artificial. E incluso el propio término Machine Learning, a mi modo de ver, es un poco confuso. El término Machine Learning se refiere, como comentaba antes, a la calibración de modelos predictivos basados en datos. Y la calibración se hace haciendo que la máquina procese ejemplos de entrada-salida. Por ejemplo, queremos hacer un modelo que, dada una imagen médica de un paciente, nos diga si tiene o no una cierta patología. Bueno, pues al proceso de calibración del modelo, que hay que escogerlo, hay que configurarlo, etcétera, pero al proceso de calibración del modelo hay que proporcionarle ejemplos de entradas y salidas que nos gustaría que el modelo emitiera, ¿no? Esto es lo que se llama aprendizaje supervisado. Le mostramos ejemplos al proceso de calibración del modelo. Es decir, le mostramos imágenes médicas de pacientes y con pacientes en los cuales hayamos previamente confirmado si tienen o no la patología que queremos que el modelo prediga, ¿no? Pero ojo, que esto no es que le mostremos a la máquina ejemplos y la máquina aprenda en el sentido que aprendemos los humanos, sino es que nosotros generamos un dataset con ejemplos, definimos un esquema de modelo, una red de neuronas artificiales de tal tamaño, un árbol de decisión, algo, y nosotros luego lo que hacemos es calibrar el modelo con los datos. Es decir, la máquina no aprende de la misma forma que aprendemos los humanos, es únicamente un proceso de calibración. Si nos equivocamos en el modelo que queremos calibrar, un árbol de decisión de tal complejidad, aunque tengamos datos nuevos, la máquina no va a aprender, en el sentido, no va a emitir predicciones útiles. Si nos equivocamos, a lo mejor el modelo es demasiado complejo, es demasiado sencillo, y eso es una decisión que nosotros tenemos que hacer, el proceso de calibración no va a ser exitoso, ¿no? Entonces, ojo con el usar este tipo de términos de aprende o no aprende, porque en el fondo es muy distinto de lo que hacemos los humanos. La máquina se calibra con los datos a través de un proceso de ingeniería, ¿no? Y eso es lo que es Machine Learning. Deep Learning. Deep Learning es un conjunto de técnicas de Machine Learning que simplemente usa modelos con más parámetros y más grandes, muy basados sobre todo en redes de neuronas artificiales, con las consideraciones que dije anteriormente, ¿no? Son redes de neuronas artificiales porque se nos ocurrió hacer un modelo matemático que simplifica un montón de veces lo que es una neurona biológica, y a día de hoy los sistemas que tenemos no son ni siquiera tan complejos como el sistema nervioso que puede tener una mosca, a día de hoy. Pero aún así, para lo que son las capacidades de las máquinas que tenemos a día de hoy, los modelos más complejos que podemos calibrar con muchos datos son, ya te digo, son modelos que tienen ese nivel de complejidad y que resulta que tienen una estructura con un montón de neuronas artificiales en capas, y como son muchas capas, pues se dice que es profundo, simplemente, ¿no? Pero es como, el esquema es el mismo que Machine Learning. Hacemos modelos que calibramos con datos, simplemente que los modelos en este caso tienen más componentes. Y este tipo de modelos son los que han estado resolviendo sobre todo problemas de analítica de imágenes, analítica de texto, de voz, de señales, ¿no? Bien, ¿qué es Business Intelligence? Bueno, hay una serie de términos asociados alrededor de la inteligencia artificial
que algunos son más viejos, otros son más nuevos, algunos se superponen. Entonces, por ejemplo, data mining para mí es un término ya un poco más antiguo, que evoca lo que quiere hacer de manera un poquito más general, lo que quiere hacer Machine Learning. El término Business Intelligence es un término también un poco más antiguo. Originalmente yo creo que quería abarcar un conjunto de técnicas de analítica de datos con su cierta superposición seguramente con Machine Learning. A día de hoy, en mi opinión, el término Business Intelligence se refiere más a la generación de paneles de control, de visualizaciones que permitan tener una visión más o menos amplia de una organización o de un proceso, como para tomar decisiones sobre el proceso, ¿no? Y esa visualización pues, puede tener distintos elementos gráficos numéricos que a lo mejor se actualizan en tiempo real o en tiempo diferido, no sé, depende de lo que sea, ¿no? Entonces, para mí la parte de Business Intelligence ahora mismo quiere decir un poco más eso, ¿no? ¿Qué es la explotación de datos de manera sostenible? Vale. Fijaos que en un momento dado yo puedo decir, bueno, vamos a hacer un modelo para predecir cuál es el siguiente producto que va a comprar un cliente, porque lo vamos a usar en nuestras estrategias de marketing o de optimización de inventario o de algo, ¿no? Y entonces yo, bajo la perspectiva de Machine Learning, debería de coger datos que estuvieran, por ejemplo, históricos de compras, en los cuales los clientes yo ya sé lo que compraron, y uso esos datos para calibrar un modelo. Y ese modelo en un momento dado tiene un 92% de acierto, y eso es 92% de acierto, yo lo miro con la gente del negocio que lo va a usar, y eso es suficiente como para que el modelo sea útil. Es decir, para que si yo tomo decisiones basadas en la predicción que me da el modelo, eso me va a dar un beneficio, porque soy capaz de optimizar mi inventario mejor, por la razón que sea, ¿no? Ahora, resulta que ese modelo que yo hago hoy, lo tengo que poner en producción. Poner en producción el modelo lo tengo que integrar con los sistemas de una organización. Por ejemplo, si es un modelo que al final quiero usar para optimizar inventario, en la pantallita que tiene el director de inventario o el operador en su tablet cuando va paseando por el almacén, a lo mejor le da una instrucción de colocación de inventario en función de una predictividad de compras por parte de los clientes, ¿no? Entonces, primero, eso tiene que estar incluido dentro de un entorno operativo concreto, ¿no? Que eso plantea retos, sobre todo de desarrollo, ¿no? Pero luego también resulta que el modelo que a mí me funcionó hoy, con los datos que yo calibré hoy, a lo mejor dentro de 2 meses no tiene el rendimiento, ese 92% que yo obtuve bajo el cual yo tomé la decisión de ponerlo en producción, porque a lo mejor resulta que mis productos cambian, mis clientes cambian, la dinámica del mercado cambia, entonces a lo mejor el modelo degrada su rendimiento sin que nadie lo toque, simplemente pues porque las condiciones de datos alrededor cambian, ¿no? Entonces uno tiene que monitorear los modelos de manera constante. Y al monitorear los modelos de manera constante, tiene que, en un momento dado, cuando la predicción se degrada, si es que es el caso, tiene que tomar algún tipo de decisión. El modelo ha dejado de rendir a lo que estaba rindiendo anteriormente. No entendemos todavía por qué. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el modelo en producción o lo quitamos de producción? ¿Nos está haciendo perder dinero o perder oportunidad o lo que sea que necesitemos? Pues hay que evaluarlo. Y si en un momento dado decidimos que ese modelo entendemos que ha degradado su rendimiento porque ya los clientes son otros, los productos son otros, tendremos que decidir qué hacemos para solucionar eso. ¿Y qué hacemos que puede ser? Cojamos datos más frescos y reentrenemos el modelo. Con lo cual, al reentrenar el modelo, quizá recuperamos el nivel de predictividad con datos más frescos. O quizá no, y entonces tenemos que volver a hacer un proceso completo de exploración de qué tipo de modelo uso, si necesito otros tipos de datos nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso, que tiene que ser algo continuo de monitoreo, reentrenamiento, decisión continua de qué hago con el modelo, con los datos, etcétera, eso es lo que a lo que yo me refiero con una explotación de datos de manera sostenible, ¿no?
Es decir, crear un modelo y ponerlo en producción no es un hecho puntual, sino es parte de una cadena de valor de un proceso que es mucho más grande. Y como elemento de la cadena de valor puede que se degrade, por la razón que sea. Entonces hay que estar monitoreándolo y entendiéndolo. Y a eso es a lo que me refiero de manera sostenible, ¿no? Porque si no, el modelo que me sirve hoy a lo mejor me deja de servir. O peor, a lo mejor me deja de servir porque se degrada su rendimiento y como no lo estoy monitoreando, ni me entero y además pierdo dinero, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ya para finalizar, ¿qué mensaje final me gustaría dejar a los oyentes? Pues sobre todo, primero un mensaje de prudencia. Esto es un conjunto de técnicas, algunas más nuevas, otras menos nuevas, que nos pueden servir para resolver problemas que antes a lo mejor no podíamos resolver, ¿no? Pero no tiene nada de místico, no tiene nada de ciencia ficción, son técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales para resolver ciertos problemas. Y nuestra capacidad para usarlas para resolver los problemas nuestros será tan buena o tan mala en tanto en cuanto entendamos cómo es ese proceso. Y esto es algo que hay nuevas tecnologías para abordar problemas que antes no se podían abordar o problemas nuevos. Esto es algo que ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. Y a día de hoy, todo este conjunto de técnicas que se han desarrollado en los últimos años no está claro todavía en cada sector industrial, de actividad organizacional, de investigación. En la mayoría de los sectores todavía no se sabe si sirven para hacer algo mejor de lo que se está haciendo hoy y si sirven cómo se debería de estructurar su utilización para producir un cierto rendimiento. El proceso para descubrir eso, que son las oportunidades que tenemos el día de hoy, es un proceso iterativo y de descubrimiento y de experimentación gradual. No es que haya una bala de plata que te diga, si usas esto para este problema te va a ir mucho mejor. Vamos generando intuiciones y vamos generando un poco conocimiento de qué tipo de problemas son más abordables que otros. Pero aún así es un proceso de experimentación y de descubrimiento. En el fondo, quien está en más ventaja para ir descubriendo cómo o diseñando estos procesos para el beneficio de su organización o su sector de actividad, suele ser, por un lado, quien tiene más y mejores datos, por la razón que sea, por un lado, y por otro lado, quien tiene un equipo de gente con capacidad para hacer esa experimentación de manera continua. Es decir, me junto con la gente de marketing de una empresa y dice, no, tenemos un montón de datos y creemos que lo podemos usar para hacer tal tipo de estrategia de marketing con los clientes. Bueno, pues si somos capaces de generar un proceso experimental en el cual vamos probando distintas cosas, distintos modelos, datos, etcétera, de manera ágil, de manera que a lo mejor tardemos como mucho unos pocos días, una semana en probar cada hipótesis y ir aprendiendo sobre si eso está funcionando bien o no en el mercado, en el sector de actividad. El equipo que tenga más agilidad para hacer eso es el que gana. Tener datos es algo que a veces es más fácil, menos difícil, pero casi que todas digamos, hablando de un cierto sector, no sé, el automotriz o el sector del transporte, el sector de los alimentos, en fin, casi todas las empresas tienen datos muy parecidos, muchos datos probablemente, pero datos muy parecidos y tienen accesos a datos externos muy parecidos, ¿no? Entonces, para mí, la diferencia va a ser sobre todo en la capacidad de las organizaciones de generar equipos ágiles para ir descubriendo en qué partes de su actividad este tipo de técnicas pueden ser de provecho y en cuáles no. Entonces, bueno, insisto, yo soy Raúl Ramos, soy profesor aquí de la Universidad de Antioquia, estoy aquí físicamente en Medellín y encantado de conversar y de compartir un café, una cerveza, virtual o presencial, no sé, estos tiempos son así todos extraños, pues con quien sea, pues para hablar de estas cosas, ¿no? Y de nuevo, pues gracias a la Cámara de Comercio, pues por esta invitación, pues para que en el fondo es de compartir, pues lo que uno piensa de estas cosas con todos vosotros. Así que un saludo.